El crujido de la madera vieja, rompiendo el silencio de la madrugada, resonó más fuerte que el propio viento helado que serpenteaba por las grietas de la humilde casa. Elara, con los músculos ardiendo y el sudor frío corriéndole por la frente, apenas sentía el frío punzante que le azotaba la cara. Sus dedos callosos, curtidos por la chamba diaria, apretaban una barra de hierro oxidada contra el piso de tablas podridas, cada movimiento un gruñido de esfuerzo ahogado. No era un tesoro lo que buscaba, sino la tubería principal que, según las historias susurradas de su abuela, que en paz descanse, era el verdadero corazón de la casa, la fuente de vida y el secreto, un propósito tan simple y vital para quien luchaba día tras día por mantener un hogar en ruinas. La vieja madera gimió una última vez, luego cedió, revelando un abismo oscuro y húmedo. Un tufo a tierra y moho subió del hoyo, cargado con el olor pesado del tiempo. Elara dudó, con la respiración contenida en la garganta, antes de inclinar la lámpara temblorosa. La luz tenue reveló un espacio apretado, donde raíces gruesas de un árbol antiguo se retorcían, invadiendo los cimientos de la casa. Anidado entre ellas, casi devorado por la tierra y el olvido, yacía un baúl de madera oscura, la superficie tachonada de metal oxidado y cubierta por una capa gruesa de polvo. No era la tubería, no era lo que esperaba encontrar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su abuela siempre hablaba de secretos, pero nunca de un cofre. Este objeto, tan antiguo y misterioso, cargaba un peso inesperado, una promesa silenciosa de algo más. Con un suspiro que cargaba el cansancio de una vida entera, Elara forzó la tapa atascada del baúl. El metal chirrió, raspando contra la madera envejecida, un sonido agudo que resonó en la quietud de la noche. El polvo de los años, fino y seco, se levantó en una nube opaca, haciéndola toser. Lo que se reveló no fueron joyas brillantes ni monedas de oro que pudieran cambiar su vida. En cambio, había pilas de papeles amarillentos por el tiempo, algunos casi desmoronándose al tacto, y un libro de contabilidad gastado, con la cubierta de cuero reseca y agrietada. Inscripciones ilegibles y sellos antiguos cubrían las páginas, símbolos de un pasado olvidado, pero algo en su presencia hizo que el corazón de Elara se acelerara. Esto no era la tubería de agua, ni el tesoro superficial, era algo mucho más profundo, algo que palpitaba con una historia jamás contada, esperando ser descifrada por sus manos curtidas. Con la lámpara en mano, Elara empezó a examinar el contenido, la curiosidad superando el cansancio. Los papeles, en su mayoría, parecían escrituras antiguas, contratos de compraventa de tierras y diarios con anotaciones en español arcaico, caligrafías borrosas por el tiempo. Ese enredo de documentos no parecía el tesoro que la abuela había susurrado, pero entonces sus ojos se posaron en el forro interno de la tapa del baúl. No era una simple capa de madera. Había un mapa rudimentario garabateado allí, líneas dibujadas con precisión, con marcas extrañas y nombres de familias antiguas, incluyendo el suyo. La leyenda del corazón de la casa empezaba a transformarse en una búsqueda concreta. La vieja casa, antes solo una carga, ahora se revelaba como un mapa detallado para algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar, un secreto guardado por generaciones y ahora en sus manos. A la mañana siguiente, con el sol tímido asomando en el horizonte, Elara buscó a un viejo conocido, don Gregorio, un exmaestro del pueblo que vivía recluido, conocido por su erudición. Él recibió los documentos con una mirada melancólica, sus lentes de armadura fina deslizándose por la punta de la nariz. Examinó las escrituras con un cuidado casi reverente, su expresión cambiando de curiosidad a una seriedad sombría. Esto no es lo que parece, Elara, susurró, su voz cargada con un peso antiguo. Explicó que muchos de esos papeles parecían registrar tierras que, en realidad, nunca se vendieron legalmente, solo se transfirieron bajo presión. Una contabilidad paralela, una maniobra para engañar a los incautos, pero sin la clave para entender las referencias cruzadas y los códigos del bisabuelo de Elara. Todo parecía un laberinto legal sin salida. La frustración le apretaba el pecho a Elara como un tornillo. Noches en vela siguieron. Sobre la mesa rústica,
bajo la luz de la lámpara, tratando de descifrar los enigmas de los papeles. Cada intento parecía llevarla a un callejón sin salida, la trama demasiado compleja para su mente cansada. El plazo de 30 días para el desalojo de su casa era un verdugo implacable, y la esperanza de que esos documentos fueran la salvación de su familia empezaba a menguar, transformándose en papel viejo. Desilusionada, estaba a punto de guardar todo, cuando un detalle sutil le llamó la atención: el forro del baúl, cosido con una puntada ligeramente diferente, casi imperceptible. Un último hilo de esperanza se encendió. Con la punta de un cuchillo, deshizo la costura, revelando un compartimento secreto, tan bien escondido que podría haber permanecido para siempre en la oscuridad. Sus dedos tocaron algo frío, de metal, y un pergamino enrollado. Dentro del compartimento secreto, Elara encontró un pequeño pergamino enrollado y un anillo antiguo con un escudo grabado, que emitía un brillo discreto bajo la luz de la lámpara. Con las manos temblorosas, desenrolló el pergamino. Era un mapa mucho más detallado que el de la tapa, con demarcaciones precisas de tierras. Junto a él, una lista de 40 nombres de familias, todos tachados en rojo, al lado de fechas y valores simbólicos. Al final de la lista, una única frase, escrita en tinta más oscura, le hizo sentir que el aire se le iba de los pulmones: justicia robada, tierras despojadas por nombre ilegible, bajo órdenes del entonces secretario de Tierras, hoy alcalde Montenegro. El shock la paralizó. El anillo era la clave para un compartimento secreto en el libro de contabilidad, donde una anotación confirmaba el esquema: tierras de 40 familias, incluyendo la suya, robadas sistemáticamente. Elara tenía la prueba del crimen y la certeza de un peligro mortal para ella y Mateo. Elara apretó el pergamino en sus manos, el sonido de su corazón latiendo fuerte en sus oídos, mientras la lámpara titilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de su humilde casa. La verdad, fría y brutal, estaba allí, revelada por documentos olvidados y por un anillo que era la llave de un pasado sombrío. Su casa, su familia, su futuro, todo estaba entrelazado a esa telaraña de engaños tejida por manos poderosas. Esas hojas amarillentas no eran solo registros de tierras, eran gritos silenciosos de injusticia, clamando por redención. ¿Qué haría una mujer común, una madre soltera y lavandera, ante un secreto tan devastador? ¿Cómo Elara, con su fuerza inquebrantable, llegó a desenterrar tal verdad y, más importante, cómo usaría este legado para desafiar el poder absoluto del temible alcalde Montenegro? El tiempo, traicionero e implacable, retrocedía ahora, deshaciendo la telaraña que unía el descubrimiento de Elara a su pasado reciente. 6 meses antes, la vida latía a un ritmo diferente, brutalmente simple, en las faldas del Valle Escondido. Elara, una mujer de fibra y resiliencia, desconocía la carga histórica que yacía dormida bajo el suelo de su pequeña propiedad. Su rutina era un ciclo exhaustivo de trabajo manual y cuidados maternales, una lucha silenciosa por la dignidad. Él, el observador, notaba la chispa en sus ojos, una llama que ni el cansancio diario conseguía apagar por completo. Elara, antes de la revelación, era la personificación de la mujer fuerte del campo, moldeada por las privaciones, pero no quebrada por ellas. Su historia, como la de muchos allí, era un testamento a la tenacidad humana. Los primeros rayos de sol apenas tocaban los picos distantes, y Elara ya estaba de pie, la voz ronca cantando una antigua melodía mientras restregaba pilas de ropa. Su lavadora era un río helado y sus brazos, los únicos motores. La piel, marcada por el sol y el jabón, cargaba las cicatrices de años de arduo trabajo. Cada pieza de ropa limpia representaba un pan en la mesa, un remiendo en la ropa de Mateo, su hijo. El olor a jabón y humedad impregnaba sus manos, su cabello, su alma. Era un trabajo solitario, monótono, pero cargado de propósito. Él la veía, día tras día, encorvada sobre las piedras, y se preguntaba de dónde venía tanta fuerza para enfrentar la carga impuesta por una vida tan precaria e injusta. Mateo, su hijo de 7 años,
Era la luz que guiaba a Elara a través de la oscuridad de los días. Un niño de ojos curiosos y risa fácil, él personificaba sus esperanzas para un futuro mejor. Elara soñaba con verlo con un libro en las manos, no con una azada, con la mente cultivada, no con la tierra áspera. Por la noche, después de un día de trabajo arduo, le leía a la luz parpadeante de una lámpara, las palabras del libro viejo sonando como promesas en su voz cansada, las pequeñas manos de Mateo, que un día serían fuertes como las de Juan, su padre, eran su motivación suprema. Con cada historia, con cada abrazo, ella renovaba su voto de protegerlo y de ofrecerle una vida que ella misma jamás tuvo. La memoria de Juan, su esposo, flotaba sobre la casa como un perfume suave, un recordatorio constante de un amor perdido, pero jamás olvidado. Juan, un hombre íntegro y trabajador, había sido el ancla de Elara. Su muerte prematura, víctima de una fiebre repentina que barrió el caserío, había dejado un vacío inmenso. Sin embargo, él le había legado no solo a Mateo, sino también un espíritu de rectitud y una creencia inquebrantable en la justicia. Elara a menudo se encontraba mirando el retrato descolorido de él en la pared, buscando consuelo, o tal vez una fuerza silenciosa. Las palabras de Juan, «Nunca bajes la cabeza ante la injusticia, Elara», resonaban en sus pensamientos, un presagio de lo que vendría, un llamado a la batalla. La vida en el Valle Escondido era una sinfonía de privaciones. Las tierras, aunque fértiles, rendían poco, oprimidas por impuestos abusivos y la ausencia de infraestructura. La comunidad, compuesta por rostros marcados por el sol y la preocupación, vivía a merced de la naturaleza y, más peligrosamente, de la voluntad de los poderosos. Elara observaba la resignación en los vecinos, la chispa de esperanza disminuyendo con cada mala cosecha, con cada niño enfermo. El río, fuente de sustento y trabajo, era también la frontera entre su mundo simple y la opulencia distante que ella apenas podía imaginar. Él veía la creciente sombra de la desesperanza extenderse sobre el valle, preparando el terreno para la tormenta que se anunciaba en el horizonte, silenciosa e implacable. Al otro lado de esa frontera, en la cima de una colina con vista al valle, se erguía la imponente mansión del alcalde Montenegro, una fortaleza de lujo y poder. Montenegro, un hombre de presencia intimidante y reputación implacable, controlaba las riendas del pueblo con mano de hierro. Sus ojos penetrantes, detrás de lentes de armadura fina, escondían una mente calculadora y un corazón frío. Él había construido su imperio sobre las tierras y el sudor del pueblo, y cualquiera que osara cuestionar su autoridad enfrentaba las severas consecuencias de su ira. El nombre Montenegro era susurrado con temor, sinónimo de un poder incuestionable que aplastaba cualquier señal de resistencia o de ambición. La opresión de Montenegro no era solo política, era visceral, enraizada en la vida de cada familia del Valle Escondido. Sus matones, hombres rudos y leales, patrullaban los caminos, cobrando tarifas ilegales e intimidando a los más vulnerables. Las tierras productivas eran gradualmente anexadas bajo el pretexto de deudas o mejoras para la comunidad, siempre beneficiando al alcalde. La justicia era ciega para los pobres y servil a los ricos. Elara, como todos, pagaba sus impuestos exorbitantes con un nudo en la garganta, viendo el fruto de su sudor ser drenado a las arcas del alcalde, sin ningún retorno visible para la gente que, él sabía, era explotada sin pudor ni remordimiento. Cada año, la situación empeoraba. Las promesas de progreso de Montenegro eran vacías y la miseria se profundizaba. Escuelas y centros de salud prometidos nunca se hacían realidad. En cambio, surgían nuevos negocios de Montenegro, lavando el dinero sucio de sus extorsiones. La enfermedad, antes un flagelo ocasional, se convertía en un enemigo constante, potenciada por la falta de saneamiento básico y acceso a la salud. Elara veía niños enfermar sin asistencia, familias perder sus cosechas por plagas no combatidas. Él percibía la lenta, pero inexorable, erosión de la esperanza, transformando el Valle Escondido en un semillero de desesperación, donde el futuro parecía cada vez más un lujo inalcanzable para todos,
La presencia del alcalde Montenegro era un peso constante sobre los hombros de todos, una nube oscura que oscurecía el sol en el valle escondido. Su influencia corruptora se extendía por todos los rincones, sofocando cualquier intento de prosperidad. Los rumores sobre sus transacciones oscuras y el destino de opositores que osaron enfrentarlo circulaban como un veneno, manteniendo a la población en un estado de miedo paralizante. El Ara, incluso en su lucha diaria, sentía la opresión de esa tiranía, una presión silenciosa que le impedía soñar demasiado alto. Él sabía que esa opresión, silenciosa por tanto tiempo, estaba a punto de chocar con la fuerza innata de una mujer que, sin saberlo, guardaba la llave para desenmascarar al monstruo. El aliento gélido de la enfermedad no tardó en encontrar su camino hasta el pequeño hogar de El Ara. Miguel, su hijo menor, un niño de ojos curiosos y risa fácil, empezó a languidecer. La tos seca que lo asaltaba durante la noche se transformó en un silbido persistente en el pecho, un sonido que desgarraba el silencio y el corazón de la madre. El Ara, con la sensibilidad de una tejedora que percibe el mínimo hilo suelto en la trama, notaba la piel pálida y la mirada febril de su hijo, señales inconfundibles de que algo muy serio consumía sus fuerzas. La fiebre alta e inquebrantable era como un fuego interno que amenazaba con apagar la llama de vida del pequeño. Ella sentía el pánico subirle a la garganta, un miedo primordial que desvanecía su coraje. Las hierbas que El Ara diligentemente recogía y transformaba en tés calientes, las compresas de agua fría sobre la frente de Miguel, nada parecía detener el avance de la enfermedad. La sabiduría ancestral, pasada de generación en generación, fallaba donde antes había triunfado. El niño, antes tan lleno de energía, ahora yacía postrado, su respiración cada vez más arrastrada y superficial. Luana, la hija mayor, observaba con una tristeza silenciosa, sabiendo que su madre estaba exhausta por la vigilia constante y la preocupación. El Ara pasaba las noches en vela, el olor dulce y amargo de las infusiones impregnando el aire, mientras ella susurraba oraciones antiguas, una desesperación creciente carcomiéndole las entrañas, pues veía la vida de su hijo escurrirse entre sus dedos. Una mañana gris, después de una noche de pesadillas febriles y gemidos contenidos, El Ara tomó la decisión inevitable. Tendría que ir a la clínica de Montenegro, la única estructura que se parecía a un centro de salud en el Valle Escondido. Aunque era más un centro de lucro y control, la dignidad ya no importaba. La vida de su hijo lo era todo. El orgullo fue tragado junto con las lágrimas no derramadas. Ella envolvió a Miguel en una manta gastada y lo cargó en sus brazos, el peso de su hijo y el peso de la humillación aplastándola. Cada paso por el camino polvoriento era un acto de rendición a la tiranía del hombre que había jurado proteger al pueblo, pero solo lo explotaba. Al llegar a la clínica, oía un murmullo de voces ahogadas y el olor fuerte a desinfectante mezclado con el sudor del miedo. Montenegro no estaba, pero sus matones, hombres rudos y de mirada fría, hacían la evaluación inicial, más interesados en cobrar que en cuidar. El Ara esperó horas, con Miguel, débil, en sus brazos, oyendo el cinismo de los comentarios y sintiendo la indiferencia en sus miradas. Cuando finalmente la atendió un chavo sin entrenamiento aparente, apenas examinó a Miguel. La receta no se hizo esperar. Un frasco chiquito de un líquido medio opaco y un precio tan alto que parecía burlarse de la pobreza de El Ara. Sentía cada fibra de su ser gritar de pura rabia. «Esto es todo lo que tenemos para su condición, señora. Pague, o no hay nada más que hacer», dijo el matón, con una sonrisa burlona que dejaba ver unos dientes sucios. El Ara se estremeció. Su corazón le latía a 1000 por hora, y las manos le temblaban mientras trataba de regatear, de explicar que no tenía esa cantidad de dinero. Ofreció telas, su trabajo, pero la despacharon con malos modos. «Negocio es negocio», fue la respuesta fría. La humillación era un veneno que se le esparcía por las venas, pero la imagen de Miguel, pálido y con la respiración entrecortada, no la dejaba caer en la desesperación. Salió de ese lugar con el pecho apretado, el frasco en la mano y el alma herida, sabiendo que eso no sería suficiente. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj.
Una batalla perdida donde cada respiro de Miguel era un lamento. La medicina cara e ineficaz no hacía efecto y la fiebre persistía, consumiendo la poca vitalidad que le quedaba al niño. La tos, que antes era seca, ahora venía con flemas que la asustaban mucho. El Ara veía la sombra de la muerte cernirse sobre su hijo. El brillo en sus ojos se iba apagando poco a poco. El dolor era físico, como si le estuvieran estrujando el corazón. Se sentía impotente, una madre que fallaba en proteger lo más preciado que tenía. El silencio de la casa, que antes era paz, ahora era un presagio sombrío de la pérdida inminente. El ultimátum llegó a través de uno de los mensajeros de Montenegro, un hombre sonriente, pero con la mirada disimulada. «Al alcalde le preocupa a usted y su hijo», dijo con voz melosa. «Hay una deuda pendiente en la clínica. Sin el pago, no podemos garantizarle más atención. Y si la cosa se pone peor, bueno, usted ya sabe cómo se manejan las cosas por aquí». La amenaza, aunque velada, era clara como el agua. «Pague, o Miguel no recibiría más ayuda, condenado a morir en la indiferencia». El Ara sintió un escalofrío le recorrió la espalda. La sonrisa del mensajero era más escalofriante que cualquier arma. Montenegro estaba jugando con la vida de su hijo, usando su sufrimiento como palanca. La noche cayó pesada, con una luna llena que parecía un ojo atento en el cielo oscuro. El Ara se sentó junto a Miguel, acariciándole la frente febril. Recordaba las palabras de su difunto marido, un hombre de principios firmes. «Nunca te rindas, El Ara. La esperanza es el último baluarte de los justos». Los recuerdos de la resiliencia de su gente, las leyendas de tesoros escondidos y de justicias divinas comenzaron a retumbar en su mente. No podía, no iba a dejar que Miguel muriera. Una chispa de determinación, antes ahogada por el miedo, se reavivó en su mirada. Si la justicia humana fallaba, quizá la suerte, o la historia, podría darle una oportunidad. La hora de la inacción había terminado. Movida por una fuerza interior que ni ella misma conocía, el Ara decidió actuar. Se acordó de los murmullos viejos que hablaban de una fortuna oculta, un secreto guardado en las ruinas de la vieja hacienda encantada, abandonada hacía mucho tiempo y envuelta en misterio. Ese era su último recurso, una esperanza de vida o muerte. Preparó una mochilita con algo de comida y una linterna de queroseno, y, bajo el manto de la madrugada, mientras Luana dormía profundamente, le dio un beso a Miguel en la frente. El aroma a humedad del campo y el canto de los grillos llenaban el aire mientras el Ara se alejaba, con la mirada fija en el horizonte donde las siluetas de la montaña guardaban la promesa de un milagro. La hacienda encantada se alzaba como un esqueleto contra el cielo que empezaba a clarear, sus paredes descoloridas y techos parcialmente derrumbados. El olor a moho y tierra húmeda era denso, mezclado con el aroma a maleza seca. Enredaderas y hiedras ahogaban las ventanas ciegas, y el portón de hierro forjado, oxidado y torcido, gemía con el viento. Era un lugar de susurros y sombras, donde el tiempo parecía haberse detenido por décadas. El silencio opresivo solo era interrumpido por el crujir de las tablas sueltas y el susurro de hojas secas, un escenario perfecto para las leyendas de tesoros y fantasmas. El Ara sintió un escalofrío, pero la imagen de Miguel le dio valor para entrar. Al acercarse a la entrada principal, notó una cabañita al fondo de la propiedad casi tragada por la vegetación. Un hilo de humo salía de la chimenea. Con el corazón acelerado, el Ara se acercó con cautela. La puerta crujió, revelando una figura encorvada, una anciana con la piel marcada por el tiempo y unos ojos tan profundos como los pozos del valle escondido. Era doña Aurora, la curandera, la única que se atrevía a vivir tan cerca de la leyenda, guardando en su memoria las historias que ya nadie quería contar. El olor a hierbas y humo de incienso flotaba a su alrededor, una invitación y una advertencia al mismo tiempo. El Ara, sintiendo la urgencia de su búsqueda, no dudó. «Doña Aurora», su voz salió en un susurro tembloroso. «Necesito su ayuda. Mi hijo, Miguel, se está muriendo. He oído historias sobre este lugar, sobre algo escondido. ¿Es verdad?». La anciana, con un movimiento lento de la cabeza, le ofreció un té de hierbas aromáticas. El silencio flotó por un momento,
Solo el crepitar de la leña en el fogón rompía la tensión. El Ara, sintiendo el calor de la taza en sus manos, notó la profundidad en la mirada de la anciana, que parecía ver a través de su alma, evaluando la sinceridad y la desesperación de su pregunta. Doña Aurora suspiró, con una voz ronca que parecía venir de los tiempos de antes. «Nadie vive aquí, mija, solo los recuerdos. El coronel Valente era un hombre cruel. Mató a 2 hombres de su confianza, dicen, y enterró una fortuna con ellos, para que guardaran su secreto para siempre. Dicen que los espíritus todavía andan por aquí, protegiendo el oro». La anciana hizo una pausa, con los ojos fijos en el Ara. «Muchos lo intentaron, muchos se perdieron, pero lo que buscas no está donde todos buscaron. El coronel era astuto. Escondía sus verdaderas intenciones a plena vista, en un diario que narraba sus hazañas. La revelación de doña Aurora era una mezcla de esperanza y pavor. El Ara tragó saliva, sintiendo el peso de la leyenda y la atracción de lo posible. Pensó en Miguel, en su rostro pálido y su cuerpo frágil, y el miedo a los espíritus se esfumó ante la desesperación maternal. «¿Dónde, doña Aurora? ¿Dónde encuentro ese diario?», preguntó el Ara, con la voz más firme ahora. La anciana señaló la imponente fachada de la hacienda, con sus dedos arrugados temblándole ligeramente. «Busque en los libros del coronel, en sus estudios. A él le encantaban los mapas y los escritos antiguos. El diario es la llave, pero solo el espíritu correcto lo encontrará. Donde los ojos comunes ven historia, los ojos del corazón ven la verdad». Con las palabras de la anciana resonando en sus oídos, el Ara se adentró en la vieja hacienda, con la linterna de queroseno bailando en las paredes empolvadas, proyectando sombras fantasmagóricas. El olor a papel viejo y madera podrida era fuerte, y cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Se dirigió a la antigua biblioteca, una habitación vasta donde estantes carcomidos aún exhibían filas de libros cubiertos por una capa gruesa de polvo. Gotas de rocío goteaban del techo, creando pequeños charcos en el piso de madera agrietada. El Ara pasaba los dedos por la superficie áspera de los libros, sintiendo el tacto del tiempo, buscando una anomalía, un detalle que doña Aurora había sugerido. Fue en medio de una pila de volúmenes sobre historia militar, entre tomos empolvados y cartas enmohecidas, que el Ara sintió algo raro. Una sección del estante se veía ligeramente distinta a las otras. Con un esfuerzo, quitó los libros revelando un pequeño compartimento secreto oculto en la madera. El corazón de el Ara dio un brinco. Con las manos temblorosas, sacó un objeto envuelto en un paño de seda descolorido. El aroma a encierro era intenso. Era un diario de cuero, con páginas amarillentas por el tiempo y un broche de metal oxidado. Era la primera pista, la clave para desentrañar el misterio y quizás la salvación de Miguel. Con el diario del coronel en sus manos, el Ara se retiró a un rincón más tranquilo de la biblioteca, lejos de las sombras danzantes y los susurros del viento que se colaban por las ventanas rotas. La luz tenue de su linterna bañaba las páginas amarillentas y el olor dulce y rancio de tinta vieja llenó el aire. Sintió el cuero áspero y seco bajo sus dedos, la textura de un tiempo olvidado. La cubierta estaba grabada con iniciales descoloridas, C.A.D.S., y un escudo de armas casi ilegible, símbolos de un pasado autoritario. Este objeto, tan frágil y gastado, era la personificación de la esperanza, un hilo tenue que podría conectarla a la salvación de Miguel. Sus ojos escudriñaban cada detalle, buscando la primera pista. Con un suspiro tembloroso, el Ara abrió el diario. La caligrafía del coronel era rebuscada, con muchos adornos y tinta que se había desvanecido a un marrón casi sepia. Las primeras páginas eran divagaciones sobre el tiempo, el poder y la inevitabilidad del cambio, revelando una mente compleja y tan a veces atormentada. Escribía sobre la belleza de la tierra, pero también sobre su posesión, su profunda convicción de que esa riqueza le pertenecía por derecho divino. El Ara podía sentir la obsesión del hombre en cada línea, su paranoia creciente con aquellos que codiciaban lo que él consideraba suyo. Con cada palabra, un fragmento de la personalidad del coronel se revelaba, crucial para entender sus escondites. El diario no era un mapa explícito,
sino una serie de acertijos y poemas, repletos de metáforas que se referían a puntos clave de la hacienda o a elementos naturales del paisaje circundante. El coronel usaba la poesía como un velo, una manera de ocultar la ubicación del tesoro de ojos curiosos y mentes menos astutas, donde el sol besa la sombra más profunda al mediodía y el agua silenciosa guarda los secretos del pasado. Leía un pasaje, y el corazón de Elara latía con más fuerza. Otro hablaba de un guardián de piedra, olvidado, bajo la mirada de la estrella fugaz. Descifrarlo requeriría no solo inteligencia, sino una comprensión profunda de la historia local y del espíritu de esas tierras. Elara pasó noches enteras inclinada sobre los escritos del coronel, comparando las descripciones poéticas con mapas antiguos de la hacienda que había encontrado en otra caja empolvada. Dibujaba, tachaba, anotaba, creando conexiones entre las palabras del diario y los puntos geográficos. Cada mañana, sus ojos le ardían del cansancio, pero su mente estaba más afilada, impulsada por la urgencia de la enfermedad de Miguel. Recordaba las historias que doña Aurora contaba, los dichos populares, las particularidades del terreno que solo los más viejos conocían. La búsqueda del tesoro no era solo una decodificación intelectual, era una inmersión en la memoria viva de la comunidad, buscando la verdad detrás de la leyenda. Después de días de estudio intenso, Elara finalmente sintió que tenía un camino a seguir. Los acertijos apuntaban a 3 lugares potenciales en la vasta propiedad de la hacienda: un antiguo pozo seco en las tierras más bajas, un altar de piedra rústica dedicado a algún santo menor en el bosque y, lo más intrigante, una cripta familiar subterránea que había sido sellada hacía décadas. Decidió empezar por el pozo, un lugar que el coronel mencionaba en sus diarios como un sitio de reflexión y desesperación silenciosa. Era la pista más concreta, la más lógica para un primer intento. Preparó sus herramientas, con la determinación grabada en su rostro cansado, lista para la primera fase de la búsqueda. Al amanecer, Elara llegó al antiguo pozo seco. El lugar era desolador, rodeado de arbustos espinosos y árboles retorcidos, con sus ramas deshojadas arañando el cielo gris. El aire estaba quieto, cargado con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. El pozo en sí era una estructura de piedra desmoronándose, con la boca abierta a un abismo de oscuridad. Tejas sueltas de su antiguo tejado yacían esparcidas en el suelo, y una vieja cuerda podrida colgaba inútilmente hacia el interior. La atmósfera era pesada, casi melancólica, como si el lugar guardara las memorias de lamentos olvidados. Elara sintió un escalofrío, pero la imagen de Miguel le dio fuerza. Con la pala en mano, Elara empezó a excavar alrededor de la base del pozo, siguiendo una de las interpretaciones de las pistas del diario que hablaba de raíces retorcidas, escondiendo la verdad. Clavó la herramienta en la tierra compacta, sintiendo el esfuerzo en los músculos del brazo. Cada golpe era acompañado por el sonido sordo de la tierra cediendo, un ritmo monótono que resonaba en el silencio de la mañana. La esperanza impulsaba sus movimientos. Cada palada de tierra removida era un paso hacia la curación de Miguel, un peso enorme que se manifestaba en el sudor que le corría por la frente, mezclándose con el polvo que se levantaba. El sol subió lentamente y el trabajo se volvió agotador. El olor a tierra mojada y vegetación podrida era casi sofocante. Ampollas se formaban en las palmas de sus manos. El tacto de la madera áspera de la pala se hacía doloroso. Elara sentía el peso de cada terrón de tierra, el cansancio gradual consumiendo sus energías. Sus oídos estaban atentos a cualquier sonido metálico o hueco. El corazón se le aceleraba con cada golpe de la pala que sonaba un poco diferente. La ansiedad era un cuchillo afilado en su pecho, cortando la esperanza a cada minuto que pasaba sin una señal del tesoro. Horas se sucedieron. El agujero alrededor del pozo creció, transformándose en una zanja poco profunda y desigual. Elara ya había alcanzado una profundidad considerable, pero no había encontrado nada más que piedras sueltas, raíces enredadas y más tierra. La frustración empezó a instalarse, una sensación amarga en el fondo de su garganta. La pista parecía tan prometedora, tan clara, pero el suelo solo revelaba vacío. Sus movimientos, antes llenos de energía, se hicieron más lentos y pesados,
teñidos de una creciente desesperanza. Con cada palada de tierra lanzada, un poco de su fe se desvanecía. El sol ya se inclinaba hacia el oeste, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El ara estaba exhausta, sus músculos adoloridos y su ánimo por los suelos. Se sentó en el borde del agujero, la pala tirada a un lado, respirando con dificultad. Las lágrimas brotaron en sus ojos, ardiendo como las ampollas en sus manos. Era un callejón sin salida. Aquel pozo, que parecía la respuesta, era solo una tumba de esperanzas frustradas. La desesperación amenazó con devorarla. La imagen de Miguel enfermo superponiéndose al espejismo del tesoro. La voz de doña Aurora, sin embargo, le susurraba en la mente: el espíritu correcto lo encontrará. Con la cabeza baja, el ara tomó el diario nuevamente, sus páginas manchadas de tierra y sudor. Releyó los pasajes sobre el pozo, buscando algún matiz que hubiera pasado por alto, alguna palabra clave que pudiera haber interpretado mal. Donde la sombra más profunda es besada por el sol y el agua silenciosa guarda secretos. El agua silenciosa. El pozo estaba seco. Ella se había concentrado en la sombra y las raíces, pero quizás el coronel se refería a algo más sutil, un error de interpretación, una falla al ver la profundidad de la metáfora del coronel. Fue entonces cuando una frase, anteriormente despreciada como una mera nota al pie sobre la fauna local, saltó a la vista. El lamento del ave no resuena desde su nido colgado, sino de la torre que lo observa. La torre. El ara levantó la cabeza, un nuevo destello de esperanza encendiéndose en sus ojos. No era el pozo en sí, sino algo que lo observaba, una estructura que se alzaba sobre el paisaje. Se acordó de la antigua torre de observación que el coronel había construido para vigilar sus plantaciones y, quién sabe, sus secretos. El ave hace su nido en lo alto, pero la torre Langtut observaba. Con la nueva pista en mente, el ara siguió un camino raramente usado, a través de un denso matorral de eucaliptos. El olor punzante de la resina y la tierra pisada llenaba el aire, y las ramas delgadas le azotaban las piernas, pero apenas sentía el dolor. La torre de observación se erguía como un centinela decrépito, sus paredes de piedra cubiertas de musgo y hiedra, el techo parcialmente derrumbado. Era un lugar olvidado, más alejado de la hacienda, un escenario de abandono. Una nueva ola de esperanza, más cautelosa esta vez, recorrió el cuerpo de el ara. Allí, en la base de la torre, donde la vegetación era más densa y el silencio más profundo, estaba su verdadera oportunidad. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse entre las hojas, pintando manchas doradas en el suelo del bosque. El ara sintió la humedad del rocío en los zapatos mientras se acercaba a la base de la torre. Esta vez, sus movimientos eran más deliberados. La experiencia del intento fallido la hacía más atenta a los detalles. Notó una pequeña elevación en el terreno, un montículo irregular cubierto por una capa de hojas secas y pequeños ramitas. El terreno parecía más duro allí, más compacto que la tierra de alrededor. Se arrodilló, la vista aguda, y comenzó a remover las hojas con las manos. Con la punta de la pala, el ara cuidadosamente removió la capa superficial de tierra. El corazón se le disparó cuando, en vez del sonido hueco y blando de la tierra, escuchó un clang sordo, inconfundible. Era el sonido de metal contra metal, un sonido denso y resonante que le erizó los brazos. Se detuvo, la respiración contenida en la garganta, los ojos desorbitados. El silencio que siguió pareció eterno, marcado solo por el susurro distante de las hojas. No había duda, no era una piedra, no era una raíz, era metal escondido bajo la tierra, palpitando con la promesa de una fortuna. Con las manos temblorosas, el ara comenzó a cavar con más urgencia, quitando la tierra que revelaba la forma de lo oculto. Lentamente, la luz del sol reveló una superficie oscura y oxidada. Era una tapa de metal, pesada y oxidada, con un asa de hierro que apenas se distinguía entre la suciedad. La forma era rectangular, los bordes definidos, sin lugar a dudas una caja, un baúl. El olor a hierro oxidado y tierra húmeda era fuerte, casi eléctrico en el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era real. El diario, las pistas, la leyenda de doña Aurora, todo convergía en este momento. El ara limpió la tapa con las manos,
sintiendo la textura áspera y fría del metal corroído por el tiempo. Sus dedos rozaron el asa, probando su firmeza. La adrenalina corría por sus venas, el cuerpo entero vibrando con una mezcla de miedo y emoción. El tacto del metal era gélido, pero para ella llevaba el calor de la esperanza, la promesa de un futuro para Miguel. Pensó en la anciana, en sus palabras sabias, en la perseverancia que la había guiado hasta allí. El baúl estaba allí, intocado por décadas, esperando el momento adecuado, la persona adecuada, para ser finalmente revelado al mundo. Remover el baúl de la tierra fue una tarea ardua. La tapa era pesada, pero el baúl entero era aún más sustancial, incrustado profundamente en el suelo húmedo. El ara usó la pala como palanca, forzando la estructura de metal a moverse lentamente. El sudor le corría de nuevo, pero esta vez era un sudor de esfuerzo victorioso, no de frustración. Cada centímetro que el baúl se movía era una batalla ganada. Sus músculos le gritaban de dolor, pero la imagen de Miguel, sonriendo y saludable, la mantenía firme. Finalmente, con un último empujón, el baúl cedió, revelando sus costados y el fondo. Con un grito de alivio, el ara logró girar el baúl, exponiendo su mecanismo de cierre. Era una cerradura compleja, de hierro forjado, pero parecía demasiado oxidada para resistir. Con la punta de la pala y un golpe certero, el cerrojo cedió con un crack fuerte y resonante. El sonido liberó un suspiro profundo de aire viejo y rancio, un olor a metal antiguo y papel mohoso. Ella empujó la tapa hacia arriba. El chirrido de las bisagras oxidadas fue el preludio de la visión que se revelaría, el sonido de la historia desplegándose, la verdad emergiendo del olvido. La luz del sol invadió el interior del baúl, revelando un espectáculo que le robó el aliento a el ara. El brillo deslumbrante del oro y la plata irrumpió de la oscuridad, un contraste deslumbrante con la suciedad y la desolación del exterior. Montones de monedas de oro antiguas, brazaletes incrustados de piedras preciosas, collares de perlas y anillos de esmeralda centelleaban, casi como si el tiempo no hubiera tocado su esplendor. Había también rollos de documentos sellados, algunos sellos aún intactos, y una caja menor de madera oscura, conteniendo, quizás, los bienes más valiosos. Era una fortuna inimaginable, un tesoro digno de leyendas. En el fondo del baúl, bajo las joyas relucientes, el ara encontró fajos de dinero antiguo, billetes descoloridos de un tiempo pasado, pero que aún mantenían un valor considerable. Había también una serie de documentos jurídicos, certificados de posesión de tierras y propiedades que el coronel había acumulado ilegalmente a lo largo de los años, saqueando a la comunidad. La caja de madera oscura contenía un testamento auténtico, detallando no solo la fortuna personal del coronel, sino también las propiedades que él había usurpado. El peso del oro era palpable, pero el verdadero valor, el ara percibió, estaba en los documentos que podrían devolver la justicia a su gente. La emoción invadió a el ara, un torbellino de alivio, alegría e incredulidad. El baúl no era solo un tesoro, era la respuesta a sus oraciones, la cura para Miguel, la justicia para la comunidad. Lágrimas de felicidad le corrían por el rostro, mezclándose con el polvo y el sudor, pero eran lágrimas de esperanza renovada. La sensación de que el mundo entero se le quitaba de los hombros era indescriptible, sustituida por una ligereza, un propósito renovado. Tocó el oro frío, sintiendo la dureza del metal, pero percibiendo el calor que ahora traía para el futuro de su familia y su pueblo. El ara, con las manos aún temblorosas, tomó algunos de los documentos más importantes y un puñado de monedas de oro, guardándolos en una bolsa de tela que llevaba consigo. El resto del tesoro necesitaría un plan más elaborado para ser transportado y protegido. No podía arriesgarse a dejar la fortuna allí, pero tampoco podía cargarla toda de una vez. Su plan era regresar con ayuda, quizás de doña Aurora y algunos hombres de confianza de la comunidad. El brillo del oro y la promesa de los documentos eran un faro en su oscuridad, pero la vulnerabilidad del momento la hacía actuar con cautela. En el exacto momento en que el ara se preparaba para cubrir el baúl nuevamente, un sonido rompió el silencio del bosque. No era el susurro del viento o el canto de un pájaro,
sino el chirrido distante e inconfundible de una puerta vieja abriéndose, seguido por voces masculinas amortiguadas. El corazón de Elara se disparó, la sangre se le heló en las venas. El peligro que doña Aurora había presentido se materializaba. Alguien estaba en la hacienda, quizás acercándose a la torre. El dulce aroma de los eucaliptos ahora parecía teñido de miedo. Necesitaba actuar, y rápido. El sonido rompió el silencio del bosque con la brutalidad de un disparo. Elara, en un instinto primario, cubrió el baúl a toda prisa, escondiendo la bolsa con las monedas y documentos dentro de su ropa, y se arrastró detrás de una pila de piedras derrumbadas, el corazón martilleándole. Las voces, ahora más nítidas, revelaban la presencia de hombres, y un nombre pronunciado con autoridad le heló la sangre a Elara: Coronel Valerio. El olor a sudor y tierra húmeda se mezclaba con el perfume del miedo. La adrenalina le palpitaba, agudizando sus sentidos. Veía las sombras alargarse, sabía que la luz del sol estaba desvaneciéndose y que con ella su ventana de oportunidad disminuía drásticamente. A cada paso que ellos daban, el mundo de Elara parecía encogerse, convirtiéndose solo en ella y la amenaza inminente. El coronel Valerio irrumpió en la torre, seguido por 2 matones con rifles. Sus ojos hambrientos escudriñaban el ambiente, la codicia brillando con una intensidad cruel, ignorando la belleza decrépita del lugar. Pateó una pala que Elara había dejado, el estruendo resonando en la penumbra. Inconcebible. Aún no encontró nada, maldito coronel Elías. Su oro no pudo haberse evaporado. Su voz era un gruñido, exhalando frustración y una posesividad enfermiza. El coronel Valerio parecía una sombra reptante, un depredador que olfateaba a su presa. Sus ojos, incluso en la oscuridad, parecían buscar a Elara, como si pudiera sentir su presencia, lo que solo aumentaba la tensión del momento. Los ojos del coronel Valerio, como los de un buitre, se fijaron en la tierra recién removida. Una sonrisa fría, casi una mueca, surgió en sus labios. Él sabía. Sus matones lo siguieron con miradas serviles, mientras él se acercaba a la pila de piedras donde Elara se escondía, como si pudiera sentir el latido de su corazón. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una ratoncita curiosa? Sal de ahí, mujer. ¿Crees que puedes robar lo que es mío?» Pateó las piedras, revelando a Elara la mirada furiosa y algo desesperada. «Dime dónde está lo que encontraste, o tus hijos van a extrañar a su mamá mucho más rápido de lo que te imaginas. No estoy para juegos, Elara». Elara, aunque le temblaba el cuerpo, mantuvo la mirada fija en la del coronel Valerio. El miedo se le transformó en una rabia fría. «Nunca. Lo que hay aquí no es suyo, coronel Valerio. Nunca lo fue. Y usted no tiene derecho a amenazar a mi familia, ni a poner un pie en estas tierras». Sus palabras, aunque apenas susurradas, llevaban el peso de la verdad y de tanta injusticia acumulada. Apretó la bolsa contra el pecho, sintiendo el calor del oro y la frialdad de los papeles, su única prueba. Este tesoro le pertenece a la familia del coronel Elías y fue enterrado con él. Yo tengo las pruebas, y la ley está de mi lado, no del suyo. El ambiente se cargó de tensión. Justo cuando Valerio levantaba la mano, la sirena de una patrulla de la policía rural partió el aire, y doña Aurora apareció en el umbral de la torre, acompañada por un oficial. Su mirada de águila se clavó en el coronel Valerio. «Pare inmediatamente, coronel Valerio. Se acabaron sus mentiras». La voz de la anciana era firme, sin miedo. Le entregó al oficial un sobre amarillento. «Aquí tenemos la copia autenticada del testamento del coronel Elías. Señor, Elara es la legítima heredera de esta hacienda y de todo su contenido. El testamento, con fecha y firma reconocidas, no deja lugar a dudas. Cualquier intento de coacción o robo será tratado como un crimen». La llegada de doña Aurora y los oficiales transformó la torre de un campo de batalla inminente a un tribunal improvisado. Los ojos del oficial se movieron entre el coronel Valerio, Elara y los documentos en manos de doña Aurora. Leyó el papel con atención y con cada palabra, la postura arrogante del coronel Valerio se encogía, su máscara de confianza se agrietaba. Las amenazas y los gritos dieron paso a un silencio denso, cargado de culpa y derrota.
El oficial, un hombre de pocas palabras pero de semblante justo, guardó el testamento en su bolsillo. La ley, por fin, llegaba a ese lugar olvidado, trayendo consigo la promesa de una justicia largamente esperada, disipando la sombra que Valerio proyectaba. La caída del coronel Valerio fue abrupta y humillante. Los oficiales, con pruebas irrefutables y múltiples testimonios de los lugareños sobre sus extorsiones y abusos, lo detuvieron en ese mismo instante. Su voz, antes potente, ahora sonaba ronca. Sus intentos de argumentar e intimidar fueron inútiles. La avaricia que lo cegó por tantos años finalmente lo llevó a la ruina. La gente del pueblo, que fue testigo de su arresto a la salida de la hacienda, exhaló una mezcla de alivio y sorpresa. La noticia se regó como pólvora, liberando a la comunidad de un miedo que los ataba desde hacía generaciones. El tirano, que por tanto tiempo los mantuvo bajo su yugo, estaba, por fin, pagando por sus crímenes. Con el coronel Valerio bajo custodia, el camino para que el Ara recuperara sus bienes estaba despejado. Los oficiales acompañaron a el Ara de vuelta a la torre, asegurándose de que el tesoro fuera debidamente catalogado y puesto a salvo. Ella mostró el baúl, los documentos y las monedas, todo presenciado por la ley. La hacienda, antes un símbolo de opresión, empezó a recuperar su dignidad. El Ara, con la ayuda de doña Aurora y algunos hombres de confianza, inició el proceso de catalogación de todo, asegurándose de que cada artículo quedara registrado. El tesoro, más allá de su valor material, representaba la restauración de un orden natural, el fin de una era oscura y el comienzo de una nueva etapa para todos. La noticia de la justicia y la fortuna de el Ara barrió el pueblo como una brisa fresca, disipando el aire pesado de años de opresión. Lágrimas de alegría y abrazos sinceros sellaron el alivio que todos sentían, las familias que habían perdido sus tierras, sus hogares o su dignidad, ahora veían una luz al final del túnel. El Ara, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la esperanza, sabía que su camino no terminaba allí. El tesoro no era solo suyo, sino de toda la comunidad que sufrió a su lado. La recuperación de los bienes representaba no solo su victoria personal, sino la victoria de todos aquellos que resistieron en silencio y soñaban con un día mejor. En un gesto simbólico y profundamente significativo, el Ara organizó un encuentro en la plaza del pueblo, frente a todos los habitantes. Ella no llegó como una ganadora aislada, sino como parte de una comunidad. Con las manos en la tierra, plantó un joven árbol de eucalipto, el mismo árbol que exhalaba su dulce aroma en los bosques de la hacienda, un símbolo de renovación y crecimiento. Era un acto que marcaba el fin de la tiranía de Valerio y el inicio de un nuevo capítulo para el pueblo, bajo la égida de la justicia y la cooperación. La siembra representó la promesa de un futuro fértil y próspero, donde todos podrían cosechar los frutos de la esperanza y la libertad conquistada. Los primeros actos de el Ara, con la fortuna recién descubierta, se dirigieron a la reconstrucción inmediata de la comunidad. Se repararon casas deterioradas, se perforó un pozo artesiano para proveer agua potable y se instaló una farmacia comunitaria, trayendo alivio para enfermedades que antes cobraban vidas por falta de tratamiento. Ella se negó a vivir con lujos mientras su gente sufría. Cada moneda, cada documento valioso, fue cuidadosamente planeado para cubrir las necesidades más urgentes. El pueblo, antes marcado por la miseria y el abandono, comenzó a florecer. Las fachadas coloridas de las casas parecían sonreír, y el murmullo de los niños jugando llenaba el aire. El Ara no se detuvo en las necesidades básicas. Con una visión estratégica, invirtió en la educación, construyendo una escuela donde sus hijos y todos los niños del pueblo pudieron, por primera vez, aprender a leer y escribir. Luego, estableció una cooperativa agrícola, ofreciendo semillas, herramientas y capacitación para que los agricultores locales pudieran cultivar sus tierras de forma sostenible, asegurando alimento e ingresos para todos. El empoderamiento femenino fue otra de sus prioridades, financiando pequeñas iniciativas de artesanía y cocina, permitiendo que las mujeres del pueblo tuvieran su propia independencia financiera. Ella plantó las raíces de una prosperidad duradera.
El pueblo de Olodagua se transformó en un modelo de comunidad autosustentable, un testamento vivo de la valentía de El Ara. Las risas de los niños resonaban por la nueva escuela. Los campos verdes prometían cosechas abundantes y la salud de todos mejoraba visiblemente. El Ara, con la sabiduría de doña Aurora a su lado, lideraba con humildad y fuerza, su casa convirtiéndose en un punto de apoyo y esperanza. Ya no era solo la viuda en busca de justicia, era la guardiana del futuro, la arquitecta de un nuevo tiempo. La gratitud del pueblo era palpable, expresada en cada mirada, en cada sonrisa. El Ara, la leyenda de la mujer que trajo la luz, vivía en cada corazón. El legado del coronel Elías, tan vilipendiado y olvidado, fue rescatado por las manos firmes de El Ara. Ella honró la memoria de su esposo no con lágrimas, sino con acciones, transformando la amargura de la injusticia en dulzura de esperanza. La hacienda, ahora renovada, se convirtió en el centro de un proyecto social y cultural, un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde la historia y la tradición eran celebradas. El Ara sabía que su esposo se habría sentido orgulloso, viendo lo que ella había construido. Su amor no se limitaba a los muros de su casa, sino que se extendía a todos los que habitaban esas tierras, tejiendo una red de cuidado y prosperidad. La historia de El Ara se convirtió en un cuento susurrado de generación en generación, una leyenda viva que trascendía las fronteras del pequeño pueblo. La valentía de una mujer, la determinación de una madre y la resiliencia de un espíritu demostraron que la verdadera riqueza no reside en el oro enterrado, sino en la capacidad de luchar por la justicia y de transformar el sufrimiento en esperanza para todos. El sol, que antaño iluminó la hacienda de los tiranos, ahora brillaba sobre una comunidad libre, fuerte y próspera, recordando eternamente que el legado más valioso es aquel construido con amor y justicia, inmortalizado en la vida de quienes se niegan a rendirse, un verdadero legado inmortal.